Yo abrí la puerta de mi propio apartamento. Gabriel estaba de espaldas, riendo de algo con esa mujer rubia sentada en mi sofá. La misma mujer que segundos antes estaba planeando cómo gastar mi herencia. Él se giró al escuchar el ruido, y lo que vi en su rostro nunca lo olvidaré. Los ojos desorbitados, la boca entreabierta, el color desapareciendo de su cara, como si hubiera visto un fantasma. Y, de cierta manera, lo había visto. ¿Cómo? Su voz salió en un susurro ahogado. ¿Estás viva? No respondí. Simplemente entré, cerré la puerta detrás de mí y miré a los ojos del hombre que amé durante 9 años. Del hombre que pasó los últimos 3 años convenciéndome de que me estaba volviendo loca. Del hombre que, 40 minutos después de enterarse de mi muerte, brindó con champán por su libertad. No morí, Gabriel. Mi voz salió firme, fría, y vi todo. Tal vez te estés preguntando cómo llegué allí. Cómo una mujer que debería estar muerta apareció en su propia sala para confrontar a su marido y a la amante. Tal vez me juzgues por lo que hice. Pero antes de juzgar, necesitas entender el infierno que viví en los últimos 3 años. Todo comenzó 3 semanas antes de ese momento, cuando estaba acostada en una cama de hospital en Madrid, mirando las luces de la ciudad por la ventana y sintiendo un miedo que no tenía absolutamente nada que ver con la cirugía del día siguiente. Mi nombre es Elena Varela. Tengo 38 años. Y durante mucho tiempo pensé que tenía la vida perfecta. Mis padres, Victoria y Víctor Martínez, construyeron desde cero una de las mayores empresas de importación y exportación de Madrid. La compañía Varela facturaba alrededor de 50 millones de euros al año. Cuando murieron en un accidente de coche hace 10 años, heredé todo. El apartamento de 400 metros en el barrio de Salamanca, el coche importado, el terreno en La Moraleja, donde planeaba construir una casa de campo, y el 51% de las acciones de la empresa. Patrimonio total, algo en torno a 130 millones de euros. Sé lo que estás pensando. Rica, bonita, heredera. ¿Cuál es el problema? El problema tenía nombre, Gabriel Martínez. Conocí a Gabriel en una cena benéfica 2 años después de la muerte de mis padres. Era guapo, encantador. Tenía ese tipo de sonrisa que te hace sentir la única persona en la sala. Cuando me pidió matrimonio, 1 año después, pensé que había encontrado mi final feliz. ¡Qué idiota fui! Los primeros 6 años de matrimonio fueron normales. Al menos eso pensaba. Gabriel no trabajaba mucho. Decía que estaba desarrollando proyectos, pero nunca vi ningún resultado. No me importaba, tenía dinero suficiente para los dos. Pero entonces, hace 3 años, 2 meses y 17 días, las cosas comenzaron a cambiar y tardé demasiado en darme cuenta. Comenzó con cosas pequeñas. Un día busqué mi collar de perlas durante horas. Revolví cajones, armarios, toda la casa. Gabriel apareció y dijo con esa voz calma y preocupada: «Amor, ¿no recuerdas? Tú misma lo dejaste en el armario del pasillo ayer». No tenía ningún recuerdo de eso, pero fui al armario del pasillo y allí estaba el collar, exactamente donde él dijo. Pensé: «Dios mío, me estoy distrayendo». Una semana después, Gabriel mencionó casualmente que había prometido ir al restaurante japonés con él el viernes. «¿Qué restaurante?», pregunté confundida. «El Sushi House en el barrio de Salamanca. Hiciste la reserva la semana pasada, ¿no recuerdas?». No recordaba haber reservado nada, pero Gabriel parecía tan seguro, tan preocupado por mi falta de memoria, que comencé a dudar de mí misma, y esa fue solo la primera gota. En los meses siguientes, las lagunas de memoria se multiplicaron. Libros que cambiaban de lugar en las estanterías, configuraciones de mi celular que había alterado sin recordar, conversaciones enteras que Gabriel juraba que habíamos tenido, pero que no podía recordar. Y siempre, siempre, esa voz suave y preocupada.
Elena, necesitas descansar más. Estás trabajando demasiado. Tal vez deberías ver a un médico. Comencé a despertarme a las 3 de la mañana, empapada en sudor frío, tratando de recordar si realmente había dicho esas cosas, hecho esas promesas, tomado esas decisiones. Comencé a anotar todo en un cuadernito, cada conversación, cada compromiso, cada detalle. Gabriel vio el cuadernito una vez. En lugar de enojarse, pareció satisfecho, pero disimuló rápido. Qué bien que te estás organizando, amor. Eso te ayudará. Y sabes qué es lo más cruel. Cuanto más anotaba, más pruebas tenía de que me estaba volviendo extraña. Cuando amigos venían a cenar, él daba esa sonrisa triste y susurraba. Pobre Elena, ha estado tan confundida últimamente. Anota todo en un cuadernito porque no confía en su propia memoria. La gente me miraba con pena, con preocupación, y yo me miraba en el espejo y me preguntaba, ¿realmente me estoy volviendo loca? No lo estaba. Descubrí eso 8 meses antes de la cirugía, cuando finalmente busqué ayuda profesional. No un psiquiatra como tanto insistía Gabriel, sino una psicóloga, Teresa López, una mujer de mediana edad, con corte de pelo corto y ojos atentos, que parecían ver a través de cualquier máscara. En la primera sesión me desahogué. Conté todo, las lagunas de memoria, las dudas, la sensación de estar perdiendo la razón. Teresa me escuchó en silencio. Luego hizo una batería completa de pruebas psicológicas y los resultados, todos dentro de la normalidad absoluta. Memoria normal, cognición normal, percepción de la realidad completamente intacta. Elena, dijo Teresa mirándome a los ojos, no te estás volviendo loca. Eres víctima de algo llamado gaslighting. Nunca había oído esa palabra antes. Teresa explicó. El gaslighting es una forma de violencia psicológica donde el agresor manipula a la víctima para hacerla dudar de su propia cordura, de su propia memoria, de su propia percepción de la realidad. Es sistemático. Ella dijo calculado, gota a gota. La víctima va siendo corroída por dentro hasta no confiar más en sí misma. Sentí como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura. De repente todo tenía sentido. Gabriel no estaba preocupado por mí. Estaba destruyéndome metódicamente, fríamente, con un objetivo claro, mi dinero. Quería que me declararan incapaz mentalmente. Quería obtener control sobre mis bienes, sobre la empresa, sobre todo lo que mis padres habían construido. Y casi caí en la trampa. En los 8 meses siguientes, seguí viendo a Teresa cada semana. Ella documentó cada sesión, cada prueba, cada evidencia de que estaba absolutamente sana. Gabriel no sabía nada. Pensaba que me estaba rompiendo, que pronto firmaría los papeles que él quería, una procura general, un consentimiento para evaluación psiquiátrica, pero nunca firmé. Y entonces vino la cirugía. Una operación simple, rutinaria, remoción de un quiste en el ovario, nada grave, pero que requería anestesia general. Y fue ahí que tuve la idea más loca, más desesperada, más arriesgada de mi vida, la idea que cambiaría todo. Era septiembre, víspera de la operación. Estaba de pie, junto a la ventana del hospital, mirando el crepúsculo teñir Madrid de dorado. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una, como velas en un enorme pastel de cumpleaños. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir las pulsaciones en el cuello. No era miedo a la cirugía, era miedo a lo que vendría después. 3 años viviendo con un monstruo disfrazado de marido. 3 años teniendo mi cordura corroída gota a gota. Y aún no tenía pruebas concretas contra él, solo mi palabra contra la suya. ¿Y quién creería a una mujer que todos pensaban que se estaba volviendo extraña? La puerta se abrió detrás de mí. Elena, necesitas descansar antes de mañana. La voz era suave, acogedora, familiar. Doctor Ramón Castillo, 56 años, cabello canoso, ojos
penetrantes que ya habían visto miles de vidas ser salvadas y perdidas. Era amigo de mis padres desde antes de que yo naciera. Cuando era niña, corría a su consultorio con las rodillas raspadas. Él me ponía una venda y me daba un caramelo. Ahora, él era el cirujano responsable de mi operación y la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. Ramón, dije girándome, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Se sentó en la silla al lado de mi cama. Inmediatamente percibió por mi expresión que la conversación sería seria. Saqué de mi bolso un sobre grueso, se lo extendí. ¿Qué es esto? ¿Dinero? Por un servicio que quiero pedirte. Ramón apartó el sobre con un gesto firme. Elena, tus padres fueron mis mejores amigos. Recuerdo a la niña que corría por mi consultorio. No voy a aceptar ni un centavo tuyo, pero cuéntame qué está pasando. Aprieté el sobre entre mis manos. Y entonces, por primera vez en 3 años, conté todo a alguien más que a Teresa. Hablé sobre Gabriel, sobre el gaslighting, sobre los 3 años de manipulación sistemática, sobre cómo quería declararme loca para quedarse con mi patrimonio. Hablé sobre la psicóloga, las pruebas, las evidencias de que estaba sana y conté sobre la trampa que quería armar. Ramón, dije respirando hondo. Mañana, después de la operación, cuando Gabriel venga a preguntar por mi estado, quiero que digas que he muerto. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentir su peso. Ramón me miraba como si acabara de sugerir que saltáramos juntos del tejado. ¿Cómo así? Dilo verbalmente, sin documentos oficiales, sin un certificado de defunción falso, solo déjalo creer por unos días. Dile que el cuerpo quedará en la morgue por 3 días, tiempo suficiente para que yo me organice. Elena, esto es arriesgado. ¿Sabes que estás jugando con fuego? Lo sé, pero no tengo otra salida. Hablé sobre las cámaras. Sí, había instalado cámaras ocultas en nuestro apartamento en los jardines. 3 cámaras, una en la sala, una en el dormitorio, una en la oficina. Equipamiento caro con cancelación de ruido, imagen nítida, sonido perfecto, todo grabando automáticamente en un servidor en la nube. Quiero ver cómo reacciona a mi muerte, expliqué. Si me ama, aunque sea un poco, si algo de lo que nos unió durante años fue real, veré dolor, tristeza genuina. Hice una pausa. Pero, si se alegra, si comienza a discutir mi herencia, tendrás pruebas. Ramón completó. Pruebas irrefutables, grabaciones en video que nadie puede refutar. Ramón permaneció en silencio durante un largo minuto. Vi en sus ojos el conflicto. De un lado, la ética médica. Del otro, la protección de una mujer que conocía desde bebé. Finalmente suspiró. No voy a falsificar ningún documento. Eso es un crimen. Pero puedo transmitir una información verbal. Técnicamente no estoy mintiendo en ningún papel oficial. Mi corazón se disparó. ¿Me vas a ayudar? Lo haré. Después de la operación estarás en una habitación privada en el 7º piso. Acceso restringido. Solo yo y la enfermera Rosa sabremos que estás viva. Cuando Gabriel venga, le informaré el lamentable resultado personalmente. Aprieté su mano con tanta fuerza que probablemente le hice daño. Gracias. No imaginas cuánto significa esto para mí. 3 años viviendo con miedo constante, sin saber cuándo dará el golpe final. Prométeme una cosa, dijo Ramón. Si este hombre es tan peligroso como dices, no se sabe de qué es capaz cuando descubra la verdad. Prométeme que tendrás cuidado. Lo prometo. Tengo un plan. Pensé en cada detalle. Ramón miró con una mezcla de compasión y tristeza. Sabía lo que pensaba, que era una mujer inteligente, educada, que debería estar viviendo una vida feliz. Y en lugar de eso, estaba armando trampas complejas para protegerse de su propio marido. La mañana de la operación amaneció con neblina. Madrid estaba envuelta en un velo gris, como si la ciudad también estaba conteniendo la respiración junto conmigo.
Me desperté temprano, sintiendo una calma extraña. Había tomado mi decisión, ahora solo quedaba ejecutarla. La enfermera trajo los últimos exámenes. El anestesista hizo las preguntas de rigor sobre alergias y enfermedades crónicas. Todo seguía el guión que ya conocía de memoria. Gabriel apareció 1 hora antes de la operación, 42 años, alto, guapo, cabello oscuro, siempre impecablemente peinado, vistiendo un traje caro, oliendo al perfume que yo misma le había regalado años atrás. Traía un ramo de rosas blancas. La expresión en su rostro era de preocupación cuidadosa. Externamente parecía el marido ejemplar. Yo lo conocía mejor. «¿Cómo te sientes, querida?», preguntó, besando mi frente. Hice una mueca por dentro. Ese «querida» que antes me parecía cariñoso, ahora lo escuchaba como quien oye un instrumento desafinado. Bueno, un poco nerviosa antes de la operación. Todo saldrá bien. Se sentó a mi lado, tomando mi mano. Ramón es un excelente cirujano, amigo de tus padres, miles de operaciones exitosas. Sentí que observaba su rostro. ¿Había allí alguna sombra de preocupación sincera o era todo más un acto en la obra que él representaba desde hacía 3 años? Gabriel, le dije, si algo me pasa, no digas tonterías. Me interrumpió rápidamente. En sus ojos brilló algo que no logré identificar completamente. Irritación, ansiedad. No va a pasar nada. Es una operación de rutina. Pero si pasa, insistí, quiero que sepas que los documentos de los bienes, los papeles de la empresa, están en la caja fuerte. ¿Recuerdas el código? Gabriel se tensó. Vi sus dedos apretar mi mano un poco más fuerte. Elena, para. Te estás agitando de nuevo. ¿Recuerdas que hablamos de esto? Necesitas controlar esa ansiedad. Son tus problemas psicológicos manifestándose. Ahí estaba. Incluso ahora, incluso en la víspera de una cirugía, no perdía la oportunidad de hacerme dudar de mí misma. Quizás deberías tomar esos tranquilizantes que compré. Me los pediste, ¿recuerdas? Nunca había pedido ningún tranquilizante, pero no discutí. Ahora, más que nunca, necesitaba que pensara que aún estaba en control. Tienes razón, lo siento, es solo nerviosismo. Sonrió suavemente, acariciando mi mano. En sus ojos brilló algo que reconocí esta vez. Satisfacción, alivio de que había cedido a las manipulaciones. Una vez más, la enfermera apareció en la puerta. Elena, es hora. La sala de cirugía está lista. Gabriel me besó una vez más, esta vez en los labios. Te veré en unas horas. Estaré esperando aquí. No me voy a ningún lado. Me llevaron al quirófano en una camilla. Los pasillos del hospital pasaban flotando, paredes blancas, luz fuerte de las lámparas, olor a antiséptico. La última cosa que vi antes de que la anestesia me hundiera en la oscuridad fue el rostro de Ramón Castillo, inclinándose sobre mí con una sonrisa alentadora. Todo saldrá bien, Elena. Lo prometo. Y le creí. La operación fue un éxito. 3 horas después, desperté en una habitación privada del 7º piso, donde el acceso era restringido. Era un área especial para pacientes VIP, donde se podía garantizar total confidencialidad. Ramón estaba sentado a mi lado, verificando el suero. «Hola», dijo en voz baja. «Te fue bien. La operación fue excelente, sin complicaciones». «¿Y Gabriel?». Mi voz salió ronca, rasposa. En la recepción del 2º piso, ya ha venido 3 veces a preguntar por ti a la enfermera. En media hora bajo a hablar con él. Asentí, sintiendo el cansancio post-anestesia mezclarse con la expectativa tensa de lo que estaba por venir. Ramón sacó una computadora del armario y la instaló en una mesa auxiliar al lado de la cama, ajustando la altura para que pudiera ver la pantalla cómodamente. ¿Vas a poder ver todo lo que sucede en tu apartamento? ¿Las cámaras están funcionando? Sí, 3 cámaras, sala, dormitorio y oficina. Las probé anoche.
Imagen nítida, buen sonido, todo grabando automáticamente en el servidor en la nube. Ramón suspiró. Espero que no veas nada terrible. Espero que estés equivocada sobre tu marido. Yo también espero, susurré. Pero por dentro ya lo sabía. Conocía a Gabriel demasiado bien. Había visto muchas veces cómo cambiaba de máscara cuando creía que nadie estaba mirando. Media hora después, Ramón bajó al segundo piso. Me quedé mirando la pantalla de la computadora con el corazón en la garganta. A través de las cámaras, vi el pasillo del segundo piso. Vi a Ramón acercarse a la recepción. Vi a Gabriel levantarse de un salto de la silla, tan pronto como vio al médico. Su rostro estaba tenso, las manos en los bolsillos del pantalón. Y entonces, ¿cómo está? La voz de Ramón salió profesionalmente consternada. Hizo una pausa intencionada antes de responder, observando la reacción de Gabriel. Lo siento mucho, Gabriel. Hicimos todo lo que pudimos, pero surgieron complicaciones imprevistas. Elena no resistió. Gabriel quedó inmóvil. Por un segundo, su rostro se congeló en una máscara de choque. La boca se entreabrió. Los ojos se agrandaron. Pero Ramón Castillo, que había trabajado como cirujano durante décadas y había visto cientos de reacciones a noticias trágicas, notó lo que un observador inexperto no habría percibido. Los ojos de Gabriel no había dolor, había confusión, luego un cálculo rápido y, finalmente, alivio. Todo esto pasó en segundos, pero el médico logró captar. Como la voz de Gabriel tembló, pero era poco convincente, como la de un actor que no se había dedicado mucho al papel. ¿Cómo ocurrió esto? El corazón no resistió la carga durante la anestesia. A veces sucede, incluso en operaciones de rutina, es imposible predecir. Elena tenía problemas ocultos en el sistema cardiovascular que no sabíamos. Lo siento mucho, mis pésames por tu pérdida. Gabriel se dejó caer de nuevo en la silla, cubriendo su rostro con las manos. Sus hombros temblaban, imitando sollozos, pero no había lágrimas. Ramón puso una mano en su hombro. Necesitas tiempo para procesar la documentación. Puedes esperar hasta mañana por la mañana. Ahora necesitas ir a casa, descansar, tal vez tomar un sedante. Llama a algún familiar cercano. No te quedes solo. Gabriel levantó la cabeza. Sus ojos estaban secos, aunque claramente intentaba exprimir una lágrima. Sí, claro. Gracias, doctor. Usted hizo lo que pudo. Entiendo. No es culpa suya. Se levantó tambaleándose y rápidamente se dirigió a la salida. Ramón lo siguió con la mirada, sintiendo desdén. Luego subió de nuevo al séptimo piso. Yo tenía los ojos pegados a la pantalla del portátil. Gabriel entró en nuestro apartamento en los jardines exactamente 40 minutos después de la conversación con el médico. Se quitó el abrigo, lo lanzó al sofá y sacó el celular del bolsillo. Yo subí el volumen al máximo. La cámara de la sala transmitía la imagen y las voces con claridad cristalina. Patricia, soy yo. Y en su voz no había ninguna sombra de tristeza. Por el contrario, parecía animado, casi alegre. Listo, ella murió. La operación no salió bien. El corazón, dijeron, no aguantó. Apreté los dientes para no gritar de furia. ¡Ven aquí ahora! Gabriel continuó caminando por la sala. Necesitamos discutir los próximos pasos. Finalmente somos libres, amor. Finalmente se acabó. 3 años esperé por este momento. Apagó el teléfono y se rió. No fue una risa alta, pero fue sincera. Era la risa de una persona que se había liberado de un peso enorme. Gabriel fue hasta la barra, tomó una botella de coñac caro, ese mismo que guardaba para ocasiones especiales, y sirvió una generosa copa. «Por la nueva vida», dijo, levantando el vaso al aire. Por la libertad de esa imbécil histérica, yo miraba la pantalla, sintiendo como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo definitivamente, y al mismo tiempo
cristalizándose en una determinación de acero. No me había engañado. Gabriel nunca me amó. Todos esos 9 años simplemente esperó el momento adecuado para quedarse con mi dinero. Y yo, ciega e ingenua, creí en su amor, soporté las manipulaciones, pensé que podía arreglar nuestro matrimonio. Ahora sabía la verdad y estaba lista para actuar. Patricia Ruiz llegó media hora después. Cambié la cámara al rellano de entrada, observando cómo entraba en el apartamento una mujer joven, unos 30 años, alta, esbelta, con cabello rubio y largo, un rostro que podría ser llamado bonito si no fuera por la expresión depredadora en sus ojos. Llevaba un vestido rojo corto y zapatos de tacón alto, como si estuviera yendo a una fiesta, no a encontrar a un hombre cuya esposa acababa de morir. ¡Gabriel!, se lanzó a su cuello. «Estoy tan feliz. Finalmente podemos dejar de escondernos». Él la abrazó fuerte, besándola en los labios con una pasión que nunca había visto en nuestra relación. Quizás nunca había existido. Ahora, al mirar esa escena, entendía que Gabriel siempre fue un actor y nuestro matrimonio solo un espectáculo por dinero. «Entra, siéntate». Gabriel tomó su mano y la llevó a la sala. «Tenemos mucho de qué hablar. ¿Quieres coñac o champán?» Elena guardaba un excelente champán. Lo reservaba para ocasiones especiales. Creo que ahora es el momento más apropiado para abrirlo. Patricia rió alto. «Champán. Definitivamente champán. Estamos celebrando nuestra libertad». Yo miraba la pantalla sintiendo vértigo. Ni siquiera intentaban ocultar la alegría. No hubo un minuto de silencio en mi memoria, ninguna palabra de lamento, solo júbilo y anticipación de dinero fácil. Gabriel volvió con la botella de champán y 2 copas. Sirvió, extendió una a Patricia y brindaron con un tintineo que escuché claramente a través de los altavoces del portátil. «Por nosotros», dijo Gabriel, «por una nueva vida sin esa pesada». «Por nosotros», secundó Patricia, «por todo el dinero que ahora es nuestro». Bebieron. Gabriel se lanzó al sofá, atrayendo a su amante hacia él, pero Patricia no permaneció en sus brazos por mucho tiempo. Se sentó frente a él, cruzando las piernas, y lo miró atentamente. «Gabriel, necesitamos hablar en serio. ¿Cuándo podrás tomar posesión de la herencia?» Él reflexionó, bebiendo champán. «Normalmente el proceso lleva 6 meses. Necesito esperar la autorización del registro, procesar todos los documentos, pero quiero actuar más rápido». «¿Cuánto tenía en bienes?» «Mira», Gabriel comenzó a listar. Elena tenía cuentas, propiedades, participación en la empresa. Si espero 6 meses mientras todo esto se procesa oficialmente, puedo perder mucho. El mercado cambia rápido. ¿Y si conseguimos un poder notarial con fecha retroactiva?, Patricia sugirió, y en su voz había astucia empresarial. «Encontrar un abogado que por buen dinero falsifique los documentos. Supuestamente Elena, antes de la operación, te dio un poder general sobre todos los bienes». Gabriel negó con la cabeza. «Demasiado arriesgado. La falsificación de documentos notariales es un delito. Si sale a la luz, iré a prisión. No, hay que actuar de otra manera». Grababa cada palabra. El portátil guardaba automáticamente todo en el servidor en la nube, pero también anotaba los momentos clave en un cuaderno al lado de la cama. Estaban discutiendo la falsificación de documentos. Eso ya era prueba directa de intenciones criminales. «Está bien». Patricia aceptó. «Entonces pensemos en lo que se puede hacer ahora». ¿Cuánto dinero en efectivo tenía en la caja fuerte? Cerca de 2 millones de euros. «Eso puedo sacar hoy mismo». Elena siempre mantenía una cantidad considerable en efectivo. Por precaución, era paranoica con las cuentas bancarias. Tenía miedo de bloqueos. 2 millones es un buen comienzo. Patricia asintió. «¿Y el apartamento? ¿A nombre de quién está?» «A nombre de Elena».
Es propiedad personal de ella, adquirida antes del matrimonio con dinero de sus padres. Teníamos un acuerdo prenupcial donde todo lo adquirido antes del matrimonio permanece como propiedad personal de cada cónyuge. Entonces, el apartamento será tuyo. Sí, porque soy el único heredero. Elena no tiene familia. Sus padres murieron. No tuvo hermanos. Todo pasará a mí por ley, pero necesita tiempo para el proceso. Patricia se levantó y fue hacia la ventana, mirando Madrid de noche. Y el coche, el garaje, el terreno. El coche está a su nombre. El garaje también. No tiene casa de campo, pero tiene un terreno en La Moraleja que compró el año pasado. Planeaba construir una casa, pero no llegó a empezar. El terreno vale unos 5 millones. Todo eso es bueno, dijo Patricia. Pero lo principal no es eso. Lo principal es su participación en la empresa. ¿Cuánto vale? Gabriel sonrió. Ahí está el dinero de verdad. La Varela en Compañía es una empresa comercial fundada por sus padres. Facturación anual de alrededor de 150 millones de euros. Elena tenía el paquete de control, el 51%, el resto pertenece a accionistas minoritarios. Hizo una pausa dramática. Según los cálculos más modestos, su participación vale no menos de 80 millones. Patricia abrió los ojos. 80 millones. Gabriel, ¿tienes idea de lo que podremos hacer con eso? Podemos mudarnos al extranjero, comprar una villa en Italia, vivir la vida que siempre soñamos. Lo sé, amor. He pensado en eso durante los últimos 3 años, desde el día en que entendí que esa idiota nunca me daría voluntariamente ninguna procura sobre la administración de un espacio de estacionamiento. He tragado en seco durante 3 años. Entonces, Gabriel había estado planeando esto durante 3 años. Exactamente cuando comenzaron las manipulaciones, los juegos psicológicos, los intentos de convencerme de mi propia locura. Todo ese tiempo había estado preparando el terreno metódicamente. «Cuéntame cómo lo hiciste», pidió Patricia, volviendo a sentarse en el sofá y acurrucándose contra Gabriel. «¿Cómo convenciste a ella de que estaba perdiendo la razón? Debe ser un psicólogo de verdad». Gabriel sonrió con satisfacción. «Todo lo genial es simple. Comencé con pequeñas cosas. Movía sus cosas del lugar y luego decía que ella misma las había puesto allí y se había olvidado. Movía libros en las estanterías, cambiaba las configuraciones de su celular y afirmaba que ella misma lo había hecho. Bebió más champán, hablaba de reuniones y conversaciones que nunca ocurrieron. Y cuando ella comenzaba a dudar, yo, con la cara más honesta del mundo, la convencía de que estaba olvidando todo, de que necesitaba ayuda. Y ella creía. Al principio resistía, pero yo actuaba con persistencia todos los días, gota a gota. ¿Sabes? Existe un término para esto. Manipulación psicológica, violencia psicológica a través de la negación de la realidad. La víctima gradualmente comienza a dudar de su propia percepción del mundo. Se rió suavemente y Elena comenzó a dudar. Se puso ansiosa, nerviosa. Comenzó a anotar todo en un cuaderno para verificarse, y eso solo reforzó mi plan. Todos veían que ella realmente estaba extraña. Patricia sacudió la cabeza con admiración. «Eres un genio». ¿Y ella nunca sospechó? No. Demasiado confiada, demasiado ingenua. Siempre ha sido así. Por eso me casé con ella hace 9 años. Necesitaba una mujer con dinero que fuera fácil de manipular. Y Elena encajaba perfectamente, tranquila, suave, creyendo en el amor y los valores familiares, víctima ideal. Cerré los ojos, sintiendo las lágrimas arder en mis párpados. Entonces, incluso al principio, cuando me pidió que me casara, cuando hablaba de amor, todo fue una mentira. Yo fui para él solo una fuente de ingresos, una tonta conveniente con la cartera llena. ¿Y antes, tuviste otras amantes?, preguntó Patricia, con un leve celos en la voz.
Eres la primera seria. Antes tuve relaciones pasajeras, pero nada importante. Pero cuando te conocí hace un año en esa conferencia, entendí. Esta es la mujer con la que quiero estar. No eres nada parecida a Elena. Eres fuerte, decidida, sabes lo que quieres de la vida. Y te quiero. Patricia susurró, besándolo. Se fundieron en un beso, y yo desvié la mirada de la pantalla, incapaz de seguir viendo esa escena. Tenía suficiente, tenía todas las pruebas que necesitaba. Gabriel no solo no me amaba, me despreciaba, me usaba, destruía sistemáticamente mi psiquis por dinero. Ramón Castillo entró silenciosamente en la habitación para verificar el suero. Al ver mi rostro, inmediatamente entendió que había visto algo terrible. ¿Todo mal?, preguntó en voz baja. Peor de lo que imaginaba, respondí con la voz entrecortada. Él planeó esto durante 3 años, Ramón. 3 años destruyéndome metódicamente para quedarse con mi dinero y yo no entendía nada. El médico puso la mano en mi hombro, pero ahora sabes la verdad y ahora puedes actuar. ¿Tienes todas las pruebas? Sí, todo está siendo grabado. Sus confesiones, los planes, la discusión sobre falsificación de documentos, eso es suficiente para probar sus intenciones. Entonces, descansa ahora, necesitas fuerzas para lo que viene después. La sentí, pero no podía apartarme de la pantalla. En ella, Gabriel y Patricia seguían sentados en el sofá y su conversación se volvía cada vez más reveladora. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, decía Gabriel. Casi no me contenía todos estos años, especialmente cuando ella comenzaba con los llantos de que nos habíamos vuelto más fríos, de que ya no le hacía más cumplidos. ¡Dios! Cómo quería gritarle a la cara que me daba asco, pero tenía que aguantar, sonreír, fingir preocupación. ¿Y cómo era en la cama?, preguntó Patricia con curiosidad, aburrida como una tabla. No tiene nada que ver contigo, amor. Contigo me siento vivo. Aprieté los labios. Hasta eso. Nuestra vida íntima, que pensaba que era normal, fue un castigo para él. Todo en nuestro matrimonio fue falso. Absolutamente todo. En los días siguientes, las grabaciones solo se volvieron peores. Gabriel no perdió tiempo. Ya había comenzado a actuar. Vi en la pantalla cuando abrió la caja fuerte y tomó todo el dinero en efectivo. Vi cuando llamó a mis colegas de la empresa informando sobre mi muerte e insinuando que ahora los negocios serían dirigidos por él. Vi cuando reservó pasajes a Dubái para la semana siguiente para él y Patricia. Vi cuando comenzó a juntar mis cosas en cajas, evidentemente planeando deshacerse de todo lo que él recordaba a su esposa, y en la noche se reunió de nuevo con Patricia y las conversaciones se volvían cada vez más reveladoras. Discutían qué apartamento comprarían en Italia, qué coche, cómo amueblarían su nueva vida. Gabriel incluso le mostró a su amante la lista de mis bienes, detallando el valor de cada ítem. «Mira, este apartamento vale alrededor de 30 millones en el mercado actual», decía, señalando la pantalla de la computadora portátil. El coche 3 millones, el terreno 5, la participación en la empresa 80, más títulos y depósitos por aproximadamente 10 millones. Total, unos 130 millones limpios. Patricia resplandeció. «Dios mío, Gabriel, vamos a ser ricos. Sí, amor. Vamos a vivir como siempre soñamos, sin más fingimientos, sin cenas familiares aburridas, sin conversaciones sobre sentimientos y relaciones. Solo nosotros, el dinero y la libertad». Yo observaba todo esto con una calma distante. La furia que sentí en los primeros días se había transformado en una determinación fría. Ya no veía a Gabriel como esposo, ni como la persona que alguna vez amé. Él era simplemente un criminal que necesitaba ser detenido. Acto 6. Formando el ejército. 262R. A la mañana siguiente de
La operación, Teresa López llegó puntualmente a las 10 horas. La psicóloga entró en la habitación con una carpeta de documentos en las manos, ojos atentos, expresión seria. Elena, ¿cómo te sientes? Físicamente bien, emocionalmente. Hice una pausa. No sé. Vi cosas, Teresa. Fue horrible. Él celebró mi muerte, discutió con la amante cómo iba a gastar mi dinero. Confesó que durante 3 años destruyó mi psiquis a propósito. Teresa asintió. Vi tu mensaje. ¿Grabaste todo esto? Sí. Mira. Abrí la computadora portátil y puse la grabación. Teresa observó atentamente. Su rostro se iba volviendo cada vez más sombrío. Cuando la grabación terminó, ella me miró. Este es un caso clásico de violencia psicológica y manipulación. Todo lo que me contaste en los últimos meses está completamente confirmado por sus propias palabras. Elena, con estas grabaciones podemos construir un caso muy fuerte. ¿Me ayudarás? Claro, tengo toda la documentación de nuestras sesiones, los resultados de las pruebas psicológicas, mis conclusiones sobre tu estado. Todo esto confirma que estás absolutamente sana y que fuiste sometida a presión psicológica sistemática. Estoy preparada para testificar en el tribunal. Sentí un calor de gratitud expandiéndose por dentro. Gracias, muchas gracias. Ahora necesitas un buen abogado. Tengo un conocido, Vicente Fernández. Se especializa en casos de familia y fraude. Muy competente, duro. No te dejará desamparada. ¿Puedo ponerme en contacto con él? Sí, por favor, ya lo estoy haciendo. Teresa tomó su celular. Le envié un mensaje. Estará aquí a las 2 de la tarde. Sonreí por primera vez en las últimas 24 horas. Eres increíble. Solo estoy haciendo mi trabajo. Mi función es ayudar a las personas a salir de relaciones tóxicas. Y tu caso es uno de los ejemplos más claros de cómo la violencia emocional puede ser peligrosa. Pasamos otra hora discutiendo los detalles. Teresa explicó qué consecuencias legales podría haber para Gabriel, qué pruebas necesitábamos reunir adicionalmente, cómo comportarme cuando la verdad saliera a la luz. Lo principal es no demostrar miedo, decía la psicóloga. Cuando él sepa que estás viva, intentará manipularte de nuevo, presionará con pena, prometerá cambiar, o al contrario, atacará, te acusará de crueldad. No cedas. Recuerda lo que viste en esas grabaciones. Ese es su verdadero rostro. Yo absorbía cada palabra. Entendía que lo que venía no sería fácil, pero estaba preparada. Finalmente estaba lista para defenderme. El abogado Vicente Fernández llegó puntualmente a las 2 de la tarde. Un hombre de unos 50 años, mirada penetrante, con la actitud de quien ya había visto de todo en la vida. Estudió atentamente todos los materiales que le proporcioné, las grabaciones de video de las cámaras de vigilancia, la documentación de la psicóloga Teresa López, los informes médicos confirmando mi cordura, las anotaciones personales que había hecho en el último año. Tenemos un caso fuerte, dijo cerrando la carpeta de documentos. Muy fuerte. Tu esposo nos proporcionó todas las pruebas de sus intenciones criminales, confesiones de manipulación, discusión sobre falsificación de documentos, alegría por tu muerte. Todo esto puede ser usado en el tribunal. ¿Qué acusaciones podemos presentar?, pregunté, acomodando la almohada. Vicente Fernández sacó un cuaderno y comenzó a enumerar. Primero, intento de estafa. Según el artículo 171 del Código Penal, planeaba obtener acceso a tus bienes a través de fraude, intentando declararte incapaz. Segundo, violencia psicológica sistemática es fundamento para el divorcio, con reconocimiento de que el matrimonio efectivamente terminó por culpa de él. Tercero, las conversaciones sobre falsificación de documentos notariales ya son preparación de un crimen. Hizo una pausa. Además, tenemos un testigo, la amante,
que estaba al tanto de todos los planes. ¿Crees que ella va a testificar? Cuando entienda que puede responder por complicidad, seguramente hablará. Personas de este tipo entregan a sus cómplices rápidamente para salvar su propia piel. Reflexioné. Todo encajaba en un cuadro claro, pero quedaba la pregunta principal. ¿Cuándo vamos a actuar? Cuando salga de esta sala y le muestre que estoy viva pronto, aconsejó el abogado. Deja que se enrede más en sus planes. Cuantas más acciones realice, cuanto más hable, mejor para nosotros. ¿Las cámaras siguen grabando? Sí, 24 horas al día. Excelente. Mientras tanto, yo preparo todos los documentos. Acción de divorcio, denuncia en la policía, solicitud de bloqueo de los bienes en común. Cuando demos el golpe, tiene que ser preciso y demoledor. Después de la salida del abogado, volví a activar la vigilancia del apartamento. Gabriel no perdía tiempo. En la pantalla lo veía sentado en la oficina, esa misma oficina que había montado para trabajar desde casa, hablando por teléfono con algún abogado. Necesito entender cómo tomar posesión de la herencia más rápido, decía. Mi esposa acaba de morir, pero los documentos oficiales aún no están listos. ¿Hay alguna forma de acelerar el proceso? No. Oía la respuesta del interlocutor, pero vi la expresión de Gabriel cerrarse. 6 meses es mucho tiempo. ¿En serio? ¿No hay otra manera? Pausa. Entendí. Está bien. Gracias por la consulta. Colgó el teléfono y maldijo en voz baja. Luego marcó otro número, aparentemente de Patricia. Amor, tenemos un problema. Los abogados dicen que el proceso de herencia va a tardar al menos 6 meses. Incluso si encuentro formas ilegales de acelerar, aún pasarán 3 o 4 meses y no quiero esperar tanto. Escuchó la respuesta y negó con la cabeza. No, la falsificación de poderes es demasiado arriesgada. Llamé a 3 abogados. Todos se negaron. Dicen que la firma de Elena es compleja y las notarías ahora están vigilantes. Si la falsificación sale a la luz, iré a la cárcel de verdad. Otra pausa. ¿Sabes qué? Simplemente tomaremos el dinero en efectivo de la caja fuerte e iremos a algún lugar. Dubái, por ejemplo, descansamos, nos distraemos y cuando volvamos comenzamos a procesar todos los documentos oficialmente. 2 millones para unos meses es suficiente para vivir bien. Sonreí irónicamente. Entonces, él planeaba gastar mi dinero en vacaciones con la amante. Perfecto. Otra prueba para el tribunal. Vicente Fernández llamó por la noche. Elena, todos. Los documentos están listos. También contacté a un comisario, una persona competente e interesada. Está preparado para abrir una investigación tan pronto como presentemos la denuncia oficial. Creo que es hora de actuar. Mañana. Estuve de acuerdo. Vamos a acabar con esto mañana. La mañana del día del ajuste de cuentas amaneció clara y soleada. Me desperté con la sensación de que dentro de mí una cuerda se había estirado, lista para sonar. Hoy todo se decidiría. Ramón Castillo entró para verificar mi estado y asintió con aprobación. ¿Estás lista? Físicamente te has recuperado completamente después de la operación. Las intervenciones laparoscópicas no son tan traumáticas para el organismo como las abdominales. Te doy el alta hoy. Estoy lista, respondí con firmeza. A las 11 horas, Teresa López y Vicente Fernández llegaron a la clínica. Los 3 discutimos una vez más el plan de acción. Primero, Teresa iría a mi piso con una memoria USB que contenía un mensaje en video que había grabado. Eso sería el primer impacto. Luego, cuando Gabriel y Patricia estuvieran viendo la grabación, yo aparecería en persona. El abogado estaría cerca en caso de que la situación se saliera de control. ¿Estás segura de que no se pondrá agresivo?, preguntó Vicente Fernández. Gabriel no es del tipo que usa la fuerza física, respondí. Es un manipulador, no un luchador. En el máximo,
intentará convencer a todos de que realmente estoy loca y que monté todo esto. Entonces, tenemos los documentos de la psicóloga y de los médicos, más las grabaciones de video de sus confesiones. Será difícil que se salga con la suya. A las 2 de la tarde, Teresa López tocó el timbre del piso en los jardines. Yo y el abogado esperábamos en el coche estacionado en el patio, observando lo que sucedía a través de las cámaras. Gabriel abrió la puerta vistiendo un sudadero casero. En su rostro había sorpresa. «Buenas tardes, soy Teresa López, psicóloga. ¿Puedo hablar con usted?» «¿Psicóloga? ¿Para qué?» «Es sobre Elena Varela. ¿Puedo entrar?» «Es importante». Gabriel claramente estaba desconcertado, pero la dejó entrar. Patricia estaba sentada en la sala, en el sofá, hojeando una revista. Al ver a una mujer desconocida, se puso alerta. «¿Quién es?», preguntó a Gabriel, una psicóloga. «Dice que es sobre Elena». Teresa se sentó en el sillón frente al sofá y sacó de su bolso una memoria USB. «Elena me consultó para ayuda psicológica en los últimos 8 meses. Antes de la operación, me pidió que transmitiera algo a ustedes en caso de que algo no saliera bien. Pero ella, Gabriel, comenzó y se cayó, sin saber cómo continuar. Murió. Sí, lo sé. Justamente por eso estoy aquí. Ella grabó un mensaje en video para ustedes. Creo que deberían verlo». Gabriel tomó la memoria USB, examinándola con desconfianza. Luego la insertó en el portátil que estaba sobre la mesa de centro. En la pantalla apareció mi rostro. Estaba sentada en la habitación del hospital pálida. «Pero tranquilo, Gabriel. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy aquí». Comencé y mi voz era uniforme, sin emoción. «Quiero que sepas, no estaba loca. Todo lo que me dijiste en los últimos 3 años fue mentira. Me manipulaste, destruiste mi confianza en mí misma, intentaste convencerme y convencer a los demás de que estaba perdiendo la razón. Hice una pausa, pero estaba absolutamente sana. Tengo informes de la psicóloga que lo confirman». El rostro de Gabriel palideció. Patricia miraba sin entender a la pantalla. Ora a él. «Si estás feliz con mi muerte», continué en la grabación, «significa que todo lo que sospechaba es verdad. Querías mi dinero, querías mis bienes y posiblemente querías mi muerte. Grabé este mensaje porque quiero que la verdad sea conocida para que todos sepan cómo eras realmente». La grabación terminó. Gabriel estaba sentado inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Patricia se levantó de un salto del sofá. «¿Qué significa esto? ¿De qué está hablando? Dijiste que ella era inestable». Gabriel tartamudeó. «Debe ser algún error». Teresa calmadamente sacó de su bolso una carpeta de documentos. «Ningún error. Aquí están los informes sobre el estado mental de Elena. Aquí los protocolos de nuestras sesiones. Aquí los resultados de las pruebas». Ella estaba absolutamente sana, y entonces la psicóloga sacó otra memoria USB, y aquí está la grabación de las conversaciones que ustedes tuvieron durante los últimos días de ausencia de ella. Elena instaló cámaras en el piso. Todo lo que ustedes hablaron está grabado. Gabriel se levantó de un salto, intentando arrancar la memoria USB de las manos de Teresa, pero ella rápidamente apartó la mano. «Es inútil. Las copias están guardadas con los abogados, en la policía y en la notaría. No se puede borrar nada más. Esto es ilegal», Gabriel gritó. «No sé. Puede grabar a personas sin consentimiento. Se puede si es el propio piso y para la protección de los propios intereses», objetó Teresa. Elena tenía pleno derecho de instalar cámaras en su casa. Patricia se retiró contra la pared. Su rostro se distorsionó de miedo. «Gabriel, ¿de qué está hablando? ¿Qué grabaciones?» «Grabaciones de sus conversaciones sobre cómo planeaban disponer de los bienes de Elena». Teresa explicó. «Sobre cómo Gabriel destruía sistemáticamente la psiquis de su esposa.
sobre los planes a futuro, sobre falsificación de documentos. Todo esto está en video, con audio, con fecha y hora. En ese momento, la puerta del piso se abrió. En el umbral estaba yo. Llevaba un vestido oscuro, sencillo, el cabello recogido hacia atrás, el rostro pálido, pero decidido. Gabriel se giró al sonido de la puerta abriéndose y quedó paralizado. Su rostro se distorsionó de horror. «¿Cómo?», susurró retrocediendo. «¿Estás viva?». Entré en la sala, cerrando la puerta detrás de mí. Mi mirada era fría como el hielo. «No morí, Gabriel. La operación fue un éxito, pero pedí al médico que te informara de mi muerte. Quería ver cómo reaccionarías». Hice una pausa, dejando que las palabras se hundieran. Y vi. Esto es una broma. La voz de Gabriel temblaba. «Tú montaste todo esto. Realmente estás loca». No respondí con calma. «Estoy absolutamente cuerda. Tengo todos los informes médicos que lo confirman. Pero tú, Gabriel, tienes grandes problemas, porque en los últimos días me proporcionaste pruebas suficientes de tus intenciones criminales». Patricia, de repente gritó. «¡No sabía! Juro que no sabía que estabas viva. Él dijo que habías muerto. No tengo culpa de nada. ¡Cállate!». Gabriel le ladró. Pero Patricia ya no podía ser contenida. El miedo a la responsabilidad criminal se mostró más fuerte que cualquier lealtad. Todo fue él. Caminaba por la habitación en pánico. Él decía que eras anormal, que planeaba declararte incapaz. Decía que se quedaría con todos tus bienes y que nos iríamos al extranjero. Solo le creí. «¡Qué idiota eres!». Gabriel explotó. «Cállate ahora». Pero Patricia continuó desesperada. «Él destruyó tu psiquis durante 3 años a propósito. Me contó cómo cambiaba tus cosas de lugar, cómo inventaba conversaciones que nunca ocurrieron. Llamaba a eso manipulación psicológica. Decía que eras una víctima ideal porque eras confiada». Gabriel agarró a Patricia por los hombros, tratando de calmarla. Pero en ese momento sonó el timbre de nuevo. Entró Vicente Fernández, acompañado de 2 policías. Gabriel Martínez. Uno de los policías se dirigió a él. Gabriel se giró y vi los últimos restos de autoconfianza abandonar su rostro. «Sí», respondió con la voz temblorosa. «Tenemos una denuncia por intento de estafa y violencia psicológica. Necesita acompañarnos para prestar declaración. Esto es absurdo». Gabriel intentó indignarse. «Mi esposa simuló su propia muerte. Ella es quien debería responder. Su esposa tenía pleno derecho a proteger sus intereses». El abogado objetó. «El médico no redactó ningún documento falso, solo transmitió verbalmente la información que ella misma pidió que se transmitiera. No hubo ninguna violación de la ley por su parte». Vicente Fernández dio un paso adelante. «Pero las acciones del señor, discusión de falsificación de documentos, planes de apropiarse de bienes a través de fraude, violencia psicológica sistemática, todo esto está registrado y será utilizado en su contra». Gabriel se dejó caer en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. Patricia sollozaba en un rincón de la habitación. Yo estaba de pie en medio de la sala, mi sala en mi piso, sintiendo cómo de mis hombros se desprendía el peso de 3 años de miedo y dudas constantes. «No estoy loca», dije en voz baja. «Nunca lo estuve». Miré a los ojos de Gabriel. «Y tú, Gabriel, nunca más podrás manipularme, ni a mí ni a nadie». Los policías llevaron a Gabriel. Patricia fue detrás de ellos, aún sollozando y murmurando disculpas. Teresa puso la mano en mi hombro. «Fuiste increíblemente valiente. No todo el mundo se habría atrevido a hacer algo así». Negué con la cabeza. Simplemente no tuve elección. Era la única posibilidad de probar la verdad. Vicente Fernández comenzó a reunir los documentos. Ahora comienza la parte legal. Divorcio, proceso penal, división de bienes. Pero lo más
Terrible quedó atrás. Me miró. «Estás libre, Elena, libre». Esa palabra sonaba extraña y, al mismo tiempo, maravillosa. Me acerqué a la ventana, mirando la ciudad abajo. Por primera vez en 3 años sentí que podía respirar con los pulmones llenos. Las semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de reuniones con abogados, investigadores y peritos. Yo, como si despertara de una larga pesadilla, ahora metódicamente juntaba los fragmentos de mi vida para componer un nuevo cuadro. Un cuadro donde no era víctima, sino vencedora. Vicente Fernández trabajó rápida y eficientemente. Ya al día siguiente del desmascaramiento, presentó la acción de divorcio en el juzgado. Simultáneamente, se envió a la policía una denuncia para la apertura de una investigación contra Gabriel Martínez por el artículo 171 del Código Penal, estafa, o más exactamente, intento de estafa de gran valor. «El caso va a ser complicado, pero tenemos pruebas de hierro», explicaba el abogado sentado en su oficina frente a mí. Grabaciones de video de las confesiones, testimonios de la psicóloga, del médico, de la amante, que ya prestó el testimonio detallado a la investigación. Patricia lo entregó completamente, esperando clemencia. ¿Y qué puede pasar con ella? No realizó acciones activas, solo sabía de los planes de Gabriel y no impidió. Lo más probable es que reciba una multa o pena alternativa. Lo principal es que confirmó todas las declaraciones sobre la manipulación psicológica, sobre los planes de apropiarse de tus bienes, sobre la manipulación de 3 años. Su testimonio es muy valioso para la investigación. La sentí. No sentía por Patricia ni rabia ni pena. Esta mujer fue simplemente un peón en el juego de Gabriel, que creyó ciegamente en sus mentiras. Aunque no era una víctima inocente, Patricia sabía perfectamente que Gabriel estaba casado y aún así aceptó involucrarse con él, haciendo planes con dinero ajeno. ¿Y qué puede pasar con Gabriel? Esa era la pregunta que más me interesaba. Vicente Fernández abrió el código, me mostró el artículo correspondiente. Según el artículo 171, párrafo 3 del Código Penal Español, el delito de estafa de gran valor puede conllevar una pena de hasta 8 años de prisión. Considerando que se trata de valores que superan los 100.000 euros, esto se califica como un valor especialmente grande. Hizo una pausa. Pero la violencia psicológica, que aunque no sea un delito independiente en el Código Penal Español, será considerada por el tribunal como una circunstancia agravante. Quiere decir que irá a la cárcel. Si la investigación prueba todas las circunstancias del caso, y estoy segura de que lo hará, considerando nuestros materiales, entonces sí, una pena real es muy probable, posiblemente unos 3 o 4 años, aunque no se descarta una pena alternativa si él reconoce la culpa y llega a un acuerdo con la investigación. Reflexioné sobre 3 o 4 años o una pena alternativa. Parecía un castigo demasiado leve por 3 años de humillaciones sistemáticas, por intentar privarme de la razón, por la traición y la mentira. Pero entendía que la ley es la ley. Tenía que conformarme con lo que tenía y con lo que pasaría con los bienes. Aquí todo es más simple. Ustedes tenían un acuerdo prenupcial, según el cual todo lo que se adquirió antes del matrimonio permanece como propiedad personal de cada cónyuge. Su piso, empresa, cuentas, todo eso es su propiedad personal, recibida por herencia de sus padres. Gabriel no tiene ningún derecho sobre eso. Cerró la carpeta. Bienes en común prácticamente no existen. Usted mantenía a la familia con su dinero. Él no trabajaba en los últimos años, o trabajaba nominalmente en su empresa con un salario. Es decir, no va a recibir nada. Nada. Además, considerando sus acciones, el tribunal puede obligarlo a compensarla por daños morales. Sentí alivio. Entonces, todo mi negocio, todos los bienes que tanto me preocuparon en los últimos años, permanecerían conmigo.
Gabriel no iba a recibir ni un céntimo de aquello con lo que tanto contaba. El proceso de divorcio fue relativamente rápido. La primera audiencia se programó para un mes después de la presentación de la demanda. Llegué al tribunal acompañada de Vicente Fernández, sintiendo una extraña mezcla de agitación y determinación. Gabriel estaba sentado en el lado opuesto de la sala junto con su abogado, un joven de unos 25 años, que evidentemente no sabía cómo defender a un cliente con una posición tan débil. Al verme, Gabriel desvió la mirada. Parecía abatido, envejecido. En su rostro se había congelado una expresión de derrota. La jueza estudió los materiales del caso y anunció: se juzga la acción de divorcio entre Elena Varela y Gabriel Martínez. La autora exige la disolución del matrimonio, reconociéndolo efectivamente terminado por culpa del demandado, así como indemnización por daños morales por un valor de 500.000 euros. La audiencia duró 2 horas. Vicente Fernández expuso la esencia del caso. 3 años de violencia psicológica, manipulación, intento de apropiarse de los bienes a través del reconocimiento de la autora como incapaz. Alegría por la supuesta muerte de ella. La jueza vio parte de las grabaciones directamente en la sala de audiencias. En su rostro apareció una expresión de desdén cuando escuchó cómo Gabriel y Patricia discutían planes sobre la herencia, literalmente un día después de la supuesta muerte. Gabriel intentó defenderse. Su señoría estaba en shock por la muerte de mi esposa. No tenía conciencia de lo que estaba diciendo. Fue una reacción defensiva de la psique, reacción defensiva en forma de discusión de venta de bienes y planificación de vacaciones con su amante. La jueza, evidentemente, no le creyó. ¿Y las confesiones de 3 años de manipulación, eso también es una reacción defensiva? Gabriel permaneció en silencio, bajando la cabeza. La sentencia fue pronunciada una semana después. El tribunal resuelve disolver el matrimonio entre Elena Varela y Gabriel Martínez, reconociéndolo efectivamente terminado por culpa del demandado. Se condena a Gabriel Martínez a pagar a Elena Varela una indemnización por daños morales por un valor de 300.000 euros. Bienes pertenecientes a la autora antes del matrimonio permanecen como su propiedad personal. Exhalé. El divorcio estaba formalizado. Ya no era más esposa de Gabriel Martínez. Era de nuevo Elena Jiménez, una mujer libre. El proceso penal avanzó más lentamente. La investigación duró 4 meses. Durante ese tiempo se interrogaron a todos los testigos, se realizaron las pericias, se reunieron todas las pruebas. Patricia Ruiz recibió una pena alternativa de 1 año por complicidad. El tribunal tuvo en cuenta que colaboró con la investigación y no fue la iniciadora del delito. Gabriel compareció ante el tribunal a principios del verano. El proceso fue corto. Gabriel reconoció parcialmente la culpa, aceptó que manipuló a su esposa, pero negaba que planeara apropiarse de sus bienes de forma ilegal. Afirmaba que simplemente quería ayudarla a administrar el negocio, ya que ella era emocionalmente inestable, pero las grabaciones de video hablaban por sí solas. El fiscal leyó citas de las conversaciones de Gabriel con Patricia, donde hablaba directamente de planes para obtener control sobre los bienes de Elena, sobre la alegría por su muerte, sobre 3 años de manipulación. La defensa no pudo oponer nada a esas pruebas. La sentencia fue pronunciada 1 semana después del inicio del juicio. Gabriel Martínez fue declarado culpable de intento de estafa de valor especialmente grande y condenado a 3 años de prisión en régimen semiabierto, con posibilidad de progresión de régimen tras 1/6 de la pena. También fue obligado a pagar una multa de 200.000 euros. Vicente Fernández habló conmigo inmediatamente después de que se anunciara la sentencia. 3 años en régimen semiabierto. No es prisión cerrada,
pero es una pena real. Tendrá que dormir en la prisión, trabajar durante el día, cualquier violación, y va directo a la cerrada. Pero la multa y la prohibición de trabajar en el área financiera por 5 años. Poco, dije, y en mi voz sonó decepción. Desafortunadamente, sí. El tribunal tuvo en cuenta que no llevó el delito hasta el final, que reconoció la culpa, que no tiene antecedentes. En esas circunstancias, el régimen semiabierto es la práctica estándar. Puso la mano en mi hombro, pero lo principal, no consiguió su dinero. Está privado. La posibilidad de perseguirte. Está públicamente desenmascarado. Todos saben quién es realmente. Después del tribunal, fui a casa, al mismo piso en los jardines, donde todo este drama ocurrió. Ahora vivía aquí sola. Gabriel se mudó inmediatamente después del desenmascaramiento. Se fue a vivir con su hermano, Simón, en un piso de una habitación en la periferia de Madrid. Según rumores, dormía en un sofá a cama en la sala. La reputación de Gabriel estaba destruida. Nadie de los conocidos se comunicaba más con él. Se convirtió en un paria, una persona que todos evitaban. No sentía pena por él. Recibió lo que merecía. Tal vez el castigo no fue tan severo como me gustaría, pero la justicia triunfó y eso era suficiente. Esa tarde, cuando se pronunció la sentencia, invité a Teresa López y Ramón Castillo a mi casa. Nos sentamos en la sala bebiendo vino y conversando sobre el futuro. ¿Qué planeas hacer ahora?, preguntó Teresa. Vivir, respondí simplemente. Solo vivir, sin miedo, sin mirar atrás al pasado. Quiero cuidar del negocio de verdad, desarrollar la empresa de mis padres. Quiero viajar. Tal vez un día me enamore de nuevo, pero no tan pronto. Necesito tiempo para recuperarme. Lo lograrás, dijo Ramón Castillo con confianza. Ya has demostrado que eres más fuerte de lo que imaginabas. Pasaste por el infierno y saliste vencedora. Sonreí. Sí, había ganado. Derroté al manipulador con su propia arma. El engaño probé para todos y principalmente para mí misma, que no estaba loca, no era débil, no era indefensa, era una mujer inteligente, decidida, capaz de protegerse y proteger su patrimonio. Después de que Teresa y Ramón se fueron, fui hasta la ventana. Miré Madrid allá abajo. Las luces de la ciudad brillaban como siempre, millones de vidas sucediendo al mismo tiempo, cada una con sus dramas, sus dolores, sus victorias. La última vez que había mirado esta ciudad por la ventana fue en la víspera de la operación, en el hospital, sintiendo un miedo que me paralizaba. Ahora estaba en la ventana de mi piso, sintiendo algo completamente diferente: libertad. Tal vez me juzgues por lo que hice, por haber fingido mi propia muerte, por haber tendido una trampa al hombre con quien estaba casada. Pero ¿sabes qué? Lo haría todo de nuevo, porque a veces la única forma de probar la verdad es dejar que el mentiroso crea que ganó. Y ahí, por delante, tenía toda una vida sin Gabriel, sin sus mentiras, sin atención constante, una vida donde finalmente podía ser yo misma. Una vida donde sabía con absoluta certeza que nunca estuve loca. Solo estaba casada con un monstruo. Y ahora estaba libre.